Bueno, les comento sobre el trabajo para ver si nos entendemos, porque más allá de algunas cositas que vi que están bastante bien igual, me parece interesante que lo tengan presente. El material que yo les presento, que es este, del libro ¿sí? De la nueva evangelización que ustedes tienen ahí, lo que el autor empieza diciendo, vieron que dice, en toda sociedad la educación tiene el cometido de hacernos reflexionar, ¿sí? Críticamente acerca de la realidad para el discernimiento de la transformación y de repensarnos a nosotros mismos en ella. Esto va asociado a lo que ustedes ya vienen trabajando respecto de lo que es la educación, ¿sí? Como esa reflexión. La reflexión es volver a mirarse, ¿sí? En ese contexto, y desde ese contexto poder ver qué transformaciones se pueden hacer, porque nosotros estamos inmersos en esa, no somos agentes externos de esta cuestión. Entonces, digo, lo interesante acá es lo que el autor va planteando, específicamente la escuela católica o la escuela religiosa. Lo que quiero que vean ustedes ahí, fíjense, que el autor va haciendo como una diferencia. Dice, la iglesia dice, ¿a dónde estamos? La iglesia cuyo objetivo es la evangelización del mundo presente, dice, ese es el fin de la iglesia, la evangelización del mundo. La evangelización del mundo es transmitir el mensaje de Jesús. En ese contexto, dice, el Vaticano II significó una honda transformación de la iglesia en diálogo con el mundo. Abandonó, dice, desde entonces los esquemas religiosos y culturales de cristiandad, que era el modelo anterior, fueron superados por este otro. Entonces, lo que va a hacer el autor, primeramente, es decir, bueno, ¿qué características tiene esa escuela? La escuela creciente de la cristiandad se caracterizaba, entre otras cosas, y empieza a hacer una descripción de esa escuela del preconcilio, donde dice el esquema religioso fuertemente moralizante, práctica formal, donde se otorgaba el itinerario sacramental para que los alumnos y los catequesis se sostenían, sí, el perfil de los docentes y las familias era, dice, entonces va haciendo todo una caracterización de ese modelo, que termina en esta cuestión que dice el deber ser. El modelo de las prácticas religiosas de oración, el cumplimiento de los mandamientos, ¿sí? Se valorizan fundamentalmente las mediaciones eclesiásticas, ¿sí? El rito, la norma, la disciplina, ustedes tienen ahí, el perfeccionismo moral, el cumplimiento formal. Ese es el esquema de la escuela, ¿sí? de cristiandad. ¿Esto por qué surge? Surge fundamentalmente porque después de la Revolución Francesa, los estados se empiezan a conformar desde una estructura laica. Previamente a esto, la iglesia era parte del sistema estatal y de alguna manera interfería y se hacía parte en todo eso. Entonces, lo que teníamos ahí fundamentalmente era una iglesia que intervenía directamente sobre el Estado. Después de la Revolución esto no va a pasar fundamentalmente en Francia y se va a distribuir para toda Europa fundamentalmente, y digamos, y cada país va teniendo, digamos, Francia excluyó, por ejemplo, totalmente la cuestión religiosa, otros países lo mezclaron de otra forma, no interesa hoy eso, en clase un día se los cuento. Lo que es interesante es que la iglesia empieza a asumir un modelo paralelo al Estado, ¿sí? Que se define a fines del siglo XIX como sociedad perfecta, así como el Estado lleva adelante todos los procesos sociales, digamos, a partir del ciudadano, entonces la iglesia se define como un Estado casi paralelo hacia esa situación. Y empieza a dar respuesta a ese ciudadano que es miembro de la iglesia. De ahí viene, por ejemplo, lo que nosotros tenemos hoy, el lema del rector mayor, de buenos ciudadanos, buenos cristianos y honrados ciudadanos. Fíjense que están esas dos dimensiones, la dimensión eclesial y la dimensión ciudadana. Esto es del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? En esa estructura, para los cristianos que serían parte de ese Estado, tiene que haber un lugar, tienen que hacer algo que los distinga. Entonces, ese deber ser que ustedes tienen ahí es lo que los distingue respecto de todo el resto de los ciudadanos. Por eso es tan importante para la Iglesia marcar ese punto. ¿Cómo se logra eso? Fundamentalmente dejando en claro quiénes son cristianos y quiénes no. A partir del bautismo, a partir de esas normas, a partir de esas reglas, a partir de ese deber ser, ¿sí? Entonces, y lo que no es cristiano está sacado afuera, es parte de lo, entre comillas, y no comillas también, lo de lo demoníaco, de lo que es inmundo, digamos, lo que está fuera del mundo de la fe. Entonces digo, eso todo hasta el concilio 1962-1965. El concilio va a decir, no podemos hacer esto. Entonces plantea otro modelo
que es el modelo de la nueva evangelización, que lo tienen ustedes por ahí también marcado. Si no me acuerdo, mal no recuerdo, acá está, ¿sí? La nueva evangelización. Toda la iglesia está haciendo este tránsito, dice Casas. Lo cual es complejo porque si ustedes analizan hoy un poco la realidad, no es verdad tampoco y no es totalmente así. Pero bueno, eso es lo interesante de esta discusión. Por eso, para pensar una escuela en clave pastoral, es pensarla en clave de la nueva evangelización y no en clave de cristiandad. La mayoría de las respuestas que ustedes ven asociadas a la escuela de hoy están asociadas a la escuela de cristiandad y no a la escuela de la nueva evangelización. En la escuela de la nueva evangelización nos podemos permitir pensar la escuela en clave pastoral. Si no, no. Si no, todo el resto está equivocado y nosotros tenemos la verdad, que ese es el esquema de la escuela de la cristiandad o de la iglesia de la cristiandad. ¿Qué les pido yo? Que en ese contexto ustedes analicen lo que se propone el autor, que es hacer ese recorrido y se hace una serie de preguntas. ¿Cómo buscar esa identidad de iglesia? ¿Cómo buscar esa identidad de escuela? ¿Para hacia dónde tenemos que ir? ¿Cuáles serían los diálogos? Vieron que va haciendo una serie de preguntas. En ese contexto, lo interesante es ver de qué manera y de qué forma, digamos, nos vamos haciendo preguntas. Yo lo que quiero es que ustedes descubran un poco esas polaridades para ponerlas en discusión, para ver de qué se trata, y en función de eso poder avanzar sobre un punto más que es, bueno, ¿cuál es la propuesta? Y sobre esa propuesta después empezar a planificar. Cuando nos toque planificar sobre qué lugar queremos trabajar, las que quieran trabajar y las que lleguen a trabajar, por ejemplo, en los espacios, las escuelas confesionales, más que nada los aspectos catequísticos, desarrollar situaciones que generen experiencias de profundización y de encuentro y de diálogo con las cosas y fundamentalmente con Dios, y no, digamos, de sectorización, de corrimiento y de exclusión. Así que bueno, ese es el desafío, y por eso lo que vi, algunas cosas están muy bien, o sea, qué sé yo, todavía no me he puesto a corregir todo, pero ojalá que lo podamos hacer. Bueno, espero que les haya servido y cualquier cosa me avisan. Yo estoy acá, en cuarentena.